La semana pasada comencé a hablar acerca de las promesas de Dios en la vida de nuestros hijos y de nuestra familia, y que le tenemos que creer a Dios por encima de la evidencia que tenemos delante de nosotros. Hoy usted le puede llamar esto como la segunda parte de lo que comenzamos hablando la semana pasada, porque aunque es cierto que yo no puedo evitarle el sufrimiento a nuestros hijos, a mis hijos, pero aunque sabemos esto, también es cierto que no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos que nuestra familia se desintegra, se destruye. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos que un hijo está en un estado de descontrol o de sufrimiento. Como padres no podemos perder la esperanza de ver lo que Dios ha prometido sobre la vida de nuestros hijos, y tenemos que levantarnos y hacer lo necesario para poder rescatar a nuestros hijos y que ellos vengan a Cristo. No podemos hacer como el rey Ezequías, que en 2 Samuel capítulo 20, cuando usted lo lee en su casa, Dios habla una palabra sobre sus hijos y le dice que sus hijos iban a sufrir. Y Ezequías, en el versículo 19, él dice esto, dice: este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno, pues el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. O sea, mire esa actitud de Ezequías. Una actitud donde él decía: ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, si ese es el destino de mis hijos, pues ni modo, por lo menos yo voy a estar bien. Y eso es una actitud peligrosa, el que nosotros como padres de manera equivocada pudiéramos tomar. O sea, una actitud como pasiva, en donde pues ni modo, o sea, pues si eso es lo que va a pasar con ellos, ya yo hice todo lo que yo pude. Yo creo con todo mi corazón que Dios no nos dio una familia para sufrir, y que no tengo que conformarme con el sufrimiento que mis hijos o mi familia puedan estar atravesando. Porque cuando miramos Malaquías capítulo 2 versículo 15, nos dice esto, nos dice: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Que acá no está hablando acerca del matrimonio, no está hablando de la familia, y Dios nos está dando la expectativa que Él tiene para nuestras familias. La expectativa que Él tiene de nosotros como padres es que nosotros hagamos lo necesario para que nuestros hijos vivan para Dios. O sea, que no es solamente la expectativa que Dios tiene de nosotros, no es que le compremos casa, que tengamos esto, que tengamos lo otro, que le dejemos una herencia. Básicamente lo que está diciendo aquí, la expectativa que Dios tiene de nosotros como padres es tener un matrimonio sólido, y dentro de nuestro matrimonio sólido esforzarnos para hacer todo lo necesario para que nuestros hijos lo amen a Él. Lo cual nos lleva a preguntarnos: ¿qué estamos haciendo nosotros para que nuestros hijos lo conozcan a Él? En este tiempo, para llevar a mi familia de sufrimiento a victoria, hay varias actitudes que tenemos que desarrollar, y la primera actitud que tenemos que desarrollar es valentía espiritual. Yo sé que no hace mucho sentido lo que estoy diciendo, pero se lo voy a explicar. Pero antes de eso, diga conmigo: valentía espiritual. Ahora dígalo como si no tuviera hambre: valentía espiritual. ¿Por qué digo valentía espiritual? Por favor, marque mis palabras hoy. Le pido que hoy en un papelito, en alguna parte, en la parte de atrás de su Biblia, en Google Notes o lo que sea, en sus notas del teléfono, marque la fecha de hoy. Y que usted me escuche bien. Cada año que pase, de aquí en adelante será más complicado para abiertamente sentirse orgulloso de que
usted es cristiano. Yo sé lo que está pensando. No, yo no. También Pedro dijo, yo no te voy a dejar. Cuando usted ve cómo la sociedad va cambiando, la sociedad considera a los cristianos como fanáticos, religiosos, ignorantes, incultos, personas que odian, personas que están en contra del progreso de la sociedad. Y dentro de 5 a 15 años será mucho más complicado el abiertamente confesar su fe, el públicamente hacer notar que usted es cristiano. Y si usted dice, no, definitivamente yo no, yo me pregunto si lo mismo pensarán sus hijos. Si lo mismo pensará el muchachito de 15 años hoy. Si tiene la misma valentía para decirle a sus amigos que él es cristiano. Si cuando vaya a la universidad podrá decirle a sus amigos, yo no hago eso porque en mi casa me enseñaron valores y principios conforme a la Escritura. Y hablarlo con orgullo. Porque muchas personas en este tiempo ven como que el seguir los valores de la palabra y los principios de la fe es anticuado, es ridículo, es aburrido o no es importante. Y podemos ser honestos, algunos padres hasta están de acuerdo con eso. Algunos padres dicen, bueno, es que no todo se puede tratar de iglesia. No todo se puede tratar de religión. No tenemos que ser tan religiosos. No tenemos que llegar a eso. O sea, como que de manera inintencional, como que nosotros mismos aplaudimos lo que la sociedad nos enseña. Como que nosotros pensamos que hemos perdido la batalla y hemos perdido la guerra espiritual y ahora tenemos que venir y estar de acuerdo con la sociedad. Vamos a estar en el medio, sí, o sea, vamos a ser tibios, no hay que ser tan metido, no hay que hacer tanto. Marque mis palabras. En 5 a 10 años, no más de 15 años, a nuestros hijos y a la próxima generación se les va a complicar decir abiertamente que son cristianos. Y si no comienzan a ver en casa ahora mismo que el evangelio es importante para usted, que Cristo es lo más importante en su vida, nosotros inintencionalmente estaremos colaborando para eso. Yo quiero hacer una pregunta que quisiera que usted meditara en ella y no que me tiene que contestar. Pero si usted también de lo que dice, bueno, es que no todo se puede tratar de iglesia así. Si usted lo que dice, bueno, es que ir al culto el domingo, ya no es tan importante, no es tan importante hacer discípulos, no hay que estar haciendo todo eso. O sea, ya yo hago lo suficiente, ya yo sirvo lo suficiente, ¿sí? O sea, y no, yo la verdad el caso, yo le quiero preguntar esto, ¿quién está más interesado en que sus hijos vayan al cielo? ¿El mundo o la iglesia? ¿La sociedad o Cristo? Y esto es algo que tenemos que preguntarnos y contestarnos. Porque me temo que muchos padres hoy están tomando este asunto de lo que la sociedad está tratando de llevar a nuestros hijos. Porque si usted se piensa que la sociedad quiere hacer algo por tus hijos, si usted mire, por favor mire, no tiene que salir muy lejos, no tiene que prender tantas noticias. Es bien fácil ver que lo que la sociedad quiere hacer es confundir a nuestros hijos y llevarlos a la condenación eterna. En el libro de Nehemías capítulo 4 versículo 7 en adelante, Nehemías estaba buscando una reforma para el pueblo. Estaba buscando que el pueblo de Dios volviera a enfocarse en Dios. Estaba buscando Nehemías de que el pueblo de Dios volviera a poner su confianza en Dios.
Y nos dice que antes o durante el proceso que él está buscando llevar la gente nuevamente a enfocarse en el Señor, Nehemías lo primero que hizo fue reparar los muros. Los muros que habían sido destruidos con el fin de que la ciudad estuviera desprotegida. Y Nehemías quería levantar los muros para poder proteger la ciudad y luego en el proceso llevar a la gente nuevamente a la adoración a Dios. Y yo quiero hablarle y quiero decirle que lo primero que usted y yo tenemos que hacer para sacar nuestra familia de sufrimiento a victoria, o escúcheme, o de victoria en victoria, es tenemos que reparar los muros en la familia. Tenemos que reparar los muros de la devoción, los muros de la entrega, los muros de la oración, los muros del compromiso con Dios, los muros de la admiración por Dios, los muros de la alabanza, los muros de leer la palabra, los muros de devocionales familiares. Tenemos que volver a reparar los muros que la pandemia nos destruyó. Porque podemos ser honestos. No es cierto, y no me tiene que contestar por favor, pero no es cierto que muchos de ustedes hoy tendrían que admitir que no tienen hoy la devoción en esta iglesia post pandemia que tenían pre pandemia. Que permitimos que 7 meses de aislamiento nos ha robado valores y principios que son indispensables para el desarrollo de la familia en Cristo. No es cierto que si usted analiza su relación con Dios hoy y analiza su amor por Dios, no es cierto que ya no está en el primer amor. Que permitimos que una pandemia nos robara el primer amor. Solamente medítelo, posiblemente usted no, o posiblemente sí. Pero el asunto es que si nosotros no levantamos los muros, la ciudad estará desprotegida. Y por eso es que digo que se necesita valentía espiritual. Valentía espiritual para que como padres nos podamos parar al frente de nuestros hijos en la sala de nuestra casa y decir como dijo Josué: hey, yo y toda mi casa vamos a servir a Jehová. Se necesita valentía para soportar las críticas de la sociedad o de la familia que te criticará por tratar de llevar a tu familia con los valores y los principios que encontramos en la palabra. Se necesita valentía para renunciar a mí mismo y a mis deseos para dirigir a mi familia en los principios de la fe. Y sí se necesita valentía. Cuando Nehemías y el pueblo se propusieron levantar los muros, lo primero que hicieron los enemigos fue burlarse. Eso fue lo primero que hicieron. Cuando usted lo lee en casa, usted se va a dar cuenta. Lo primero que hicieron fue burlarse. ¡Qué ridículos! ¡Qué ridículos! ¿Se creen que van a poder levantar estos muros? Si pasa una zorra por encima de los muros, los destruye. Lo primero que la gente hará cuando tú comienzas a levantar los muros de adoración en tu casa es burlarse. Es reírse. Es ridículo, cristianos ridículos. Vamos a ver qué van a hacer las iglesias ahora. Esos cristianos. Pero fíjense en esto. Lo primero que hicieron fue burlarse. Pero como Nehemías no estaba pendiente a lo que la gente decía, sino que tenía una misión de devolver a la gente a Cristo, a Dios, a la adoración a Dios. Fíjense lo que dice el versículo 7 y 8. Dice: sin embargo, cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Présteme atención. Cuando ellos vieron que ahora estaban reparando las brechas, ¿qué son las brechas?
Las brechas eran huecos, hoyos que abrían en los muros con el fin de que cuando la ciudad estuviera desprotegida, no desprotegida, estuviera relajada, y cuando menos se lo esperaban, el enemigo pudiera penetrar por las brechas, por estos hoyos y atacar a la ciudad sin que ellos se percataran. Y cuando el enemigo vio que se estaban reparando las brechas y que ya no tendrían un acceso fácil a la ciudad, se enfurecieron y ahora conspiraron para caerle entre todos y atacarlos. Y yo te pregunto, por favor mediten esto, ¿qué brechas hay abiertas en tu familia? ¿Qué áreas tú ignoras que le estás dejando un acceso al enemigo para destruir la familia, para destruir los principios de la fe en tu casa? Y que le estás abriendo una puerta al enemigo. Se le dice así en la iglesia cristiana, se le abre una puerta al enemigo para darle acceso a que traiga destrucción. ¿Qué área, qué brecha está abierta? La indiferencia, pecado, la falta de devoción. Nosotros tenemos que cerrar las brechas que le dan acceso al enemigo antes, escúcheme, antes de que penetre la familia y traiga destrucción. Y esto no es un juego, porque yo te voy a decir quién no está jugando con nosotros. El diablo no está jugando. Él no está jugando. Entonces, ¿qué pasa? Nehemías se da cuenta ahora de que los enemigos estaban enfurecidos y que estaban planeando venir contra ellos. Y lo que Nehemías hizo fue que oró y puso guardias en la ciudad. Que es lo segundo que yo quiero que usted haga, papá, por favor. Lo tercero, perdón. Lo primero es simplemente entender de que Dios algo quiere hacer con tu familia. De que no podemos quedarnos como si nada. De que necesitamos ser valientes espiritualmente. Lo segundo, tenemos que analizar qué estoy haciendo yo o qué no estoy haciendo que le está dando acceso al enemigo a mi familia. Pero lo tercero es orar. Orar y poner guardia. Orar e interceder. Orar y clamar. Orar por el matrimonio. Orar por los hijos. Orar por la familia. Pero ¿sabe qué es lo que muchos de nosotros hacemos? Lo que dice el versículo 10. Mira lo que dice el versículo 10. El versículo dice, mientras tanto, el versículo 10. Mientras tanto, el 10. Perdón. Entonces el pueblo de Judá comenzó a ¿qué? A quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Alguien que ore por mí. Alguien que me ayude. Es mi familia, pero oren por mí, por favor. Son mis hijos, pero alguien que me ayude. Qué fácil se nos hace quejarnos. Qué difícil es hacer algo al respecto de lo que nos estamos quejando. Qué fácil es quejarse. Qué fácil. Es que en esa iglesia no oraron por mis hijos. Es que qué fácil es eso. Qué difícil es levantarse a las 5 de la mañana a clamar y a decir, Señor, yo te ruego, Padre, por favor, alcánzalos. Qué fácil es quejarse. Qué difícil es hacer algo. En el versículo 11 dice que mientras ellos se esforzaban, dice,
mientras tanto nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Escúcheme, por favor, escúcheme. No se piensen que el diablo se va a quedar como si nada. Cuando nosotros tomamos una decisión, ¿cuánto le ha pasado que usted va un domingo, qué sé yo, un servicio, un grupo, café, lo que sea? Usted toma una decisión y de repente todo como que se le voltea patas arriba. Porque el enemigo no se queda de brazos cruzados. No se queda de brazos cruzados, pero mira lo que Nehemías le dijo a su pueblo en el versículo 13. Cuando él ahora sabe que venía una conspiración para terminar con ellos, dice, de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por, ¿qué dice acá? Puse a la gente por, puse a la gente por familias. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espada, lanza y arcos. Puse a la gente por familia. Diga conmigo, familia. Puse a la gente por familia. Papá, mamá, esposo, esposa, hijos, abuelos, nietos. Júntense como familia. Tomen su espada, tomen su lanza, tomen su arco y protejan la ciudad. Protéjanse entre ustedes y luego protejan la ciudad por familias. Qué difícil. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Entender que necesitamos a buscar a Dios por familia. Y luego en el versículo 14 está la declaración que yo quiero que se nos quede marcada en este día. Versículo 14, por favor. Dice, Él los puso por familias. Luego, mientras revisaban la situación, reunía a los nobles, escúcheme, mentores, pastores, ministros, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije esto: no le tengan miedo al enemigo, no le tengan miedo al enemigo, escúchame, no le tengas miedo al enemigo. Más bien recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. No le tengas miedo al enemigo. No le tengas miedo a la sociedad. No le tengas miedo a lo que está viendo. No le tengas miedo a lo que está a tu alrededor. Mejor lucha. Mejor más bien recuerda al Señor. Te voy a explicar lo que significa recuerda al Señor. Y te lo voy a repetir al final. Es recuerda lo que Dios ha hecho. Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. Recuerda al Señor. Y ahora sal a luchar. No le tengas miedo al enemigo, pero para no tenerle miedo al enemigo tienes que vivir recordando al Señor. En otras palabras, no te estés enfocando tanto en lo que está pasando a tu alrededor. Pon tu mirada y tu enfoque en Él. Y esta tiene que ser nuestra declaración en este día. Luchen por sus hermanos, sus hijos, sus esposas y sus casas. Y es lo que yo quiero decirle a usted en este día. Por favor, entienda. Luche en oración, luche en intercesión, luche en clamor, luche. Si tiene que ayunar, ayuna, pero luche. No se rinda. Porque si nos rendimos estaremos siendo como Ezequías. Ni modo, ya yo lo traté todo. Lucha por tu matrimonio.
lucha por tu familia, lucha por tu hogar. Y ya para terminar, nos dice el versículo 15 al 17, que cuando el enemigo se dio cuenta que Dios había frustrado sus planes, porque su pueblo se levantó a estar de guardia y a orar, desistió de su plan. Buscó otra estrategia. Pero mire esto, por favor, mire el versículo 15. Dice, cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Versículo 16. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaban, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo. Versículo 17. Que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra en su arma o su espada. En otras palabras, sabemos que el enemigo desistió esta vez, pero como quiera, no nos vamos a rendir. Como quiera, no nos vamos a dormir. Como quiera, vamos a estar listos para que si se llega a meter con mi casa, yo salir a pelear contra él. Y podemos ser sinceros, a veces el luchar por la familia es agotador. Es agotador. Como padre a veces estamos clamando por un hijo. Llevamos 30 años clamando por él y vemos que nada cambia. Llevamos 15 años porque mi matrimonio cambia y no cambia. Y a veces es agotador. A veces uno se cansa y quisiera tirar la toalla y decir, ya se lo entregué a Dios. Y Dios allá está diciendo, no, yo te lo entregué a ti. Para que luches tú. Para que no te rindas tú. Y tú estás acá diciendo, pues Dios que haga algo. Y Dios está diciendo, sí, yo también estoy esperando a que tú hagas algo. A que tú sigas creyendo. A que tú sigas clamando. A que tú sigas confiando en mí. Y hay veces que es agotador. En 1 Samuel, usted lo puede leer en casa. Toda la familia de David fue secuestrada, para darle un término más normal que llevar cautivos. Y nos dice la Biblia, el versículo 6, que David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas. Todo el pueblo estaba en amargura por lo que estaban sus hijos, en las condiciones que estaban sus hijos y sus hijas. Pero dice que David, no lo quites, ponlo de nuevo por favor. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. La diferencia entre ellos y él es que él buscó las fuerzas en el Señor su Dios. Y es lo que yo quiero que usted haga esta mañana. Que volvamos a encontrar fuerzas en el Señor. Que volvamos a confiar en Él, a enfocarnos en Él, a depender de Él para luchar por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros esposos, esposas, por nuestra familia.